Saludos nuevamente. En esta ocasión voy a socializar la guía del lenguaje siempre de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 9. Preparen su cuaderno de apuntes, lapiceros, lápiz y a trabajar se ha dicho. Lo primero pues a trabajar la información que contiene la tablita. Unidad 6, apreciamos la poesía y los contenidos del poema, tema, la metáfora pura e impura. Una vez que ha anotado la información de la tablita, pues vamos a tomar nota de la parte del inicio, que es número 1, y dice, lee los poemas Doña Primavera y El viento en la isla. El número 1, pues, es la Doña Primavera. Este es un fragmento y dice, Doña Primavera viste que es primor, viste en limonero y en naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salida a encontrarla por esos caminos, va la loca de los soles y loca de trinos. Doña Primavera, de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. Y la autora pues del poema se llama Gabriela Mistral. Al lado izquierdo tenemos aquí que dice recuerda. Los poemas contienen la siguiente estructura: versos y estrofa. Por ejemplo, aquí en el primer poema tenemos 4 estrofas y cada estrofa tiene 4 versos. Veamos el segundo poema. Dice el viento en la isla. Dice, el viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola. Mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra, su boca innumerable, escucha como el viento me llama galopando para llevarme lejos. Y pues el autor de ese poema pues se llama Pablo Neruda. Y luego aparecen unas preguntitas que van a escribir en su cuadernito de apuntes. Dice la primera, ¿cómo describe la autora Gabriela Mistral a la primavera? Y aquí hay una pequeña respuesta sugerida y que por supuesto le pueden ampliar usando su creatividad. Dice, la primavera es un primor, es un limonero, naranjo en flor, es una fucsia roja, es vida. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué quiere decir la autora cuando menciona que Doña Primavera se ríe de todas las penas del mundo? Pues considero que quiere decir que en todo el mundo la primavera alegra todos los lugares con su belleza natural, en diferentes épocas, tiempos, estaciones del año, por supuesto. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo describe Pablo Neruda el viento? Pues el viento es como un caballo o como el caballo libre y se pasea por todos los lugares. En la siguiente pregunta dice en los versos, escóndeme en tus brazos por esta noche sola. ¿Qué sentimiento expresa el autor? También hay una respuesta sugerida, que desea que se quede el viento abrazador porque lo refresca y acaricia con su viento. Por supuesto, pueden agregarle otras ideas adicionales, porque aquí trata de tener un poco de creatividad. Y la siguiente dice, explica lo que quiere decir el autor con los versos. El viento es un caballo, pues es libre y se pasea por donde desea. Básicamente, pues, el viento nadie lo detiene. Y en el segundo momento, pues, tenemos el desarrollo. Hay que leer la información. Dice, los poemas son expresiones literarias que contienen un tema. Este nos indica de qué trata. Puede ser emociones, sentimientos, descripciones, ideas. Para identificarlo debes prestar atención a todos los elementos. En este caso, pues tenemos título, descripciones, sentimientos que expresa, comparaciones e intenciones del autor. Esos son los elementos que contiene. Además, pues, después de varias lecturas puedes preguntarte de qué trata el poema. Y pues aquí al lado izquierdo pues dice un recuerda, dice, el poema es una creación literaria normalmente escrita en verso. El verso es un conjunto de palabras combinadas según el ritmo, a menudo también una media, número de distribución de las sílabas, conforme a unas determinadas reglas. Y pues dice también algunas preguntas que van a escribir en su cuaderno, son 2, dicen, ¿cuál es el tema central del poema Doña Primavera? Pues el tema central es la primavera. ¿Y cuál es el tema central del poema El viento en la isla? Pues el tema central es el viento. Además aparece un poema titulado El reloj de la luna. Este es un pequeño fragmento. Dice,
Viejo reloj de la luna, ya no sirves para nada. Y solo una hora, una atrasada y olvidada, tiene tu esfera marcada de desdicha o de fortuna. Ya no sirves para nada, reloj, viejo reloj de la luna. Y este pues pequeño fragmento es escrito por el autor Raúl Contreras. ¿Sobre qué tema trata el poema? Pues sobre el reloj atrasado. Y posteriormente dice en la actividad número 3, lee, no dice escribe, dice lee. Dice, los poemas contienen metáfora y se llama metáfora a la figura literaria en la que se usan palabras o expresiones con un significado distinto al que normalmente les corresponde. Es decir, la metáfora es una expresión en donde se hace una relación de semejanza entre los objetos, animales o cosas. Y las metáforas contienen dos elementos, uno real y el otro es imaginario. Y eso es lo que le da belleza a la expresión, al poema. Hay dos clases de metáfora. Tenemos la metáfora pura, solo expresa los elementos imaginarios básicamente. Ejemplo, el blanco algodón que surca el cielo. Y eso hace pues referencia a las nubes. Y también tenemos las metáforas impuras. Muestran los elementos reales y los imaginarios a la vez. Ejemplo, la luna nueva es una voz en la tarde. Y luego aparece una tablita más adelante donde se van a identificar las metáforas puras y las impuras. Por ejemplo, tenemos el elemento real, tus ojos. La metáfora impura lleva el verbo ser, es son, por ejemplo, en este caso son, tus ojos son 2 estrellas. Ese es el elemento imaginario. Tus ojos son 2 estrellas. Entonces aquí tenemos la metáfora pura, por ejemplo, las perlas de tu boca. Ese es el elemento imaginario. Y el elemento real son los dientes. Entonces, cuando dice las perlas de tu boca, está haciendo referencia básicamente a los dientes. Y nuevamente, pues, aparecen ahí algunos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, lee nuevamente los poemas de la actividad 1 y encuentra las metáforas. Utiliza las reglas anteriores. ¿Con qué se compara la primavera en el poema número 1? ¿Con qué se compara el viento en el poema número 2? Y ahí, pues, por ejemplo, en el poema número 2, pues el viento se compara a un caballo. Esa es básicamente como la idea. Y luego pues van a marcar con una X si es una metáfora pura o impura. Por ejemplo, la primera, lazos de la tierra. Esta es una metáfora pura. Algodones que surcan el cielo, metáfora pura. Tu caballo, tu cabello, esas hebras de lana blanca, pues como está combinando el cabello, entonces es una metáfora impura. Tus labios son 2 perlas de mar, pues también impura. Linterna del cielo en la noche oscura, pues es así, es una metáfora pura. Pulmones de la tierra, también una metáfora pura. Y luego escribe en tu cuaderno 2 metáforas puras y 2 impuras, siguiendo las reglas y los ejemplos. Por supuesto, esta tablita, si la tienen la guía de forma impresa, pues la pueden recortar y la pegan en su cuaderno de apuntes, pero si no, pues la pueden dibujar también. Y esta otra actividad, pues si la van a escribir en su cuaderno, pues de las metáforas puras, tenemos el ocaso de la vida, la primavera de la vida. Y de las metáforas impuras tenemos tus ojos son 2 luceros, tus labios son rubíes. Y ahí pues esos son los ejemplos. También pueden haber muchos más. Ahí pueden enriquecer, digamos, con esas metáforas puras e impuras, escribiendo otras adicionales. Y luego tenemos el último momento, que es el momento del cierre, actividad número 4, dice, identifica las metáforas en un poema. Y el poema se titula Todo es ronda. Los astros son ronda de niños jugando la tierra a espirar. Los trigos son talles de niñas jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niñas jugando la tierra a abrazar. Gabriela Mistral, la escritora, pues. Y aparecen ahí 4 preguntitas que van a complementar. Bueno, mejor dicho, aseveraciones. Explica de qué trata entonces juego de niños. Los juegos de niños son ronda, aunque
leyéndolo un par de veces más, vamos a encontrar de qué es la realidad de la vida. La vida es una ronda, ¿verdad? Donde el planeta Tierra gira, pasa una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, pasa un año, 2 años, 5 años, y pues todo es una ronda. El agua, pues, de las quebradas pasa de los ríos y de los ríos al mar, entonces todo es una ronda. Ahí le pueden agregar otras ideas adicionales. Y al identificar las metáforas, pues ahí tenemos los astros son rondas, los trigos son talles jugando a ondular, los ríos son rondas, las olas son rondas jugando, la tierra a abrazar, esas son ejemplos de metáforas. Y a partir de esas metáforas, pues se puede escribir, digamos, un pequeño texto donde se puede compartir una pequeña opinión. Y pues considero que el autor basó su escrito en la realidad de la existencia de la vida. Todo es una ronda, donde la tierra, los trigos, los ríos, el mar, las olas juegan una ronda de la vida. Y pues pueden agregarle también haciendo uso de su creatividad, de su pequeña interpretación, análisis. Y para finalizar tenemos la autoevaluación donde van a escribir una pequeña X, si usted lo hace solo, si lo hacen con ayuda. Y pues esta es la socialización de la guía de sexto grado que corresponde a la materia de lenguaje, fase 3, semana 9. Saludos y bendiciones. Además, prepararse porque el día jueves y el día viernes, pues tenemos la evaluación conociendo mis logros. Bendiciones a todos.